Bienvenidos a Huellas Franciscanas. En Cuaresma recorremos 40 pasos hacia la Pascua, dejando que la palabra de Dios marque el camino. Escuchemos el Evangelio del día y la reflexión del Padre Rafael, franciscano de Tierra Santa, desde los lugares donde Jesús nació, vivió, murió y resucitó. Caminemos con Francisco hacia Cristo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Sed misericordiosos, como vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Os verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante, pues con la medida con que midiereis, se os medirá a vosotros. En el Evangelio de hoy, Jesús nos presenta una dirección, un horizonte concreto, una frase fundamental. Y dice: sed misericordiosos, como vuestro Padre Celestial es misericordioso. No nos pide simplemente que seamos misericordiosos, sino que nos ofrece el punto concreto de comparación de nuestra misericordia con la misericordia del Padre que nos ama, que es la fuente de toda misericordia. El Padre se nos presenta como ejemplo de práctica de misericordia. Ante esta exigencia de Jesús, es fácil reaccionar y pensar que entre el Padre y nosotros hay un gran abismo, hay una gran diferencia, y pensar que no lo podemos hacer. Y de alguna manera podemos rechazar esta invitación de Jesús. No nos entra en nuestra cabeza tan pequeña esa capacidad de amar como ama el Padre. Es decir, debemos comportarnos como Dios se comporta. La misericordia de Dios tendría que sacar de nuestra vida, que eliminar de nuestro comportamiento algo que es tristemente muy típico en nosotros, en algunos de nosotros, que es el juicio, juzgar a los demás. Pero no solamente juzgarlos, porque también los condenamos, y condenamos a aquellas personas que se han equivocado, que han fallado, y que en algún momento de su vida nos han hecho daño. Y queremos que paguen hasta las últimas consecuencias. Pero lo interesante de esto es que la medida de nuestra misericordia no es la mía, sino la misericordia de Dios. Es decir, la misericordia de Dios es la medida con la que yo debo tratar a los demás, para que después, con esa misma medida, Dios me trate a mí. Presentarnos nosotros, presentarme yo, como la única medida de justicia ante las faltas de los demás, es una injusticia, porque la única fuente de justicia verdadera es Dios. Porque a veces queremos un Dios que esté conmigo en contra de los demás, pero esto no es cristiano. Esto es simplemente un narcisismo terriblemente hipócrita, porque es donde yo soy la medida de la realidad y no Dios ni su misericordia. Debemos entonces cambiar nuestra vida, amar completamente, amar sin límites. Yo siempre les digo, no es que yo lo haga, no, es lo que Jesús nos propone. Pero ante tal petición, podríamos decir que solamente somos humanos, mientras que el Padre es Dios y por lo tanto no puedo actuar como actúa Él. Y es aquí donde comienza realmente nuestra conversión. Dios no solamente nos pide amar, sino que nos da la fuerza y el poder para hacerlo. Creer es saber que el poder del Espíritu Santo actúa en mí.
y que de alguna manera logrará un día, espero que no muy lejano, que yo también pueda usar misericordia con los demás como Dios la usa conmigo. Por eso hoy el Evangelio nos dice que somos capaces de vivir el Evangelio porque es Dios mismo quien nos lo permite, siempre y cuando nosotros creamos en esto. Y como venimos reflexionando en estos días, me gustaría compartir con ustedes un poco de la vida, de cómo San Francisco de Asís invitaba a ser misericordiosos con los hermanos que pecan. Hay una carta que se llama Carta a un ministro, en la que San Francisco dice algo así: te digo como puedo acerca del caso de tu alma, que todas aquellas cosas que te impiden amar al Señor Dios y cualquiera que te hiciere impedimento, ya hermanos, ya otros, aun cuando te azotaran, debes tenerlo por gracia, y si lo quieras y no otra cosa, y eso tenlo por verdadera obediencia del Señor Dios y mía, porque sé firmemente que esta es verdadera obediencia. Me salto algunos párrafos y San Francisco dice: si alguno de los hermanos, instigándole el enemigo, pecara mortalmente, esté obligado por obediencia a recurrir a su guardián, y todos los hermanos que sepan que ha pecado no le causen vergüenza ni detracción, sino tengan gran misericordia acerca de él y mantengan muy oculto el pecado de su hermano, porque no hay necesidad de médico para los sanos, sino para los enfermos. Igualmente, por obediencia, estén obligados a enviarlo a su custodio con un compañero, y el custodio mismo atiéndale misericordiosamente, como él querría que se le atendiese si estuviera en caso semejante. San Francisco, pues, nos invita, una persona que era muy exigente consigo mismo, a seguir el ejemplo de Jesucristo. Nos dice que ante las fallas de los hermanos, frailes o no, tenemos que usar la misericordia de Dios para que esa misma misericordia sea usada en nuestra vida y por nuestros pecados. Si tenemos misericordia, si perdonamos, seguramente Dios también nos perdonará. Por eso Jesús nos dice: sean misericordiosos como su Padre Celestial es misericordioso. Paz y bien.